Bien. Entonces, segunda sesión sobre neumatología, donde vamos a tocar hoy día el tema del Espíritu Santo como creador. Bien, ya, ahí tenemos la presentación y vamos conversando. Y lo primero que vamos a tocar tiene que ver con la pregunta del sílabo. ¿Saben cuál es la pregunta del sílabo? Ok, ahí está. ¿Cómo ves que está presente el Espíritu Santo hoy? ¿Cómo ves que está presente el Espíritu Santo hoy? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta? ¿Quién será el primer valiente en hablar hoy día? O la valiente, Pastor, ¿sí? yo creo que esta pregunta para un pentecostal sería muy fácil, Ya. porque ellos lo ven, ¿cierto? Lo ven cuando hay profecía, cuando danzan, cuando se levanta un instrumento. Para ellos son manifestaciones del Espíritu que ellos podrían decir sí, lo vemos en la iglesia. Ok. Pero, pero nosotros no tenemos como esa experiencia, nuestra iglesia no se da, obviamente, todas esas cosas, pero podemos verlo en otras cosas. Por ejemplo, cuando uno se convierte, por ejemplo, cuando Ujú, uno ve ese cambio de las personas, ujú, eh, cuando, a ver, por aquí tenía un apunte. Eh, Cuando hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades avanzadas, ¿cierto? Y Dios le prolonga la vida. mm, eh, en esos detalles, de hecho, en este seminario también nosotros podemos decir que sí está presente el Espíritu Santo, porque Dios es el Espíritu quien enseña también y acompaña mm, el estudio, el que capacita. mm, Yo creo que eso es más tangible para nosotros. mm. Y por eso hacía la diferencia. Muy Es como un bien, poquito difícil verlo, pero sí. Gracias, hermano Mauricio, claro, ¿no? Enfoque distinto de cómo podemos explicar o decir o comentar o pensar sobre la presencia del Espíritu Santo hoy día, ¿no? En nuestra vida, en la iglesia. Entonces, pero una pregunta que justamente nos llama a pensar, ¿cómo vemos al Espíritu Santo hoy día? ¿Quién más quiere decir algo? Yo, está presente en el proceso de nuestra santificación, Ok. también en nuestro crecimiento de la vida espiritual, Ujú, también en la capacidad que nos da para perdonar, para amar a nuestro prójimo, es decir, toda acción que va acorde con lo que el Señor nos enseñó, por ejemplo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando crecemos en eso es la obra de su Espíritu Santo mm. en nosotros, etcétera. Muy bien, ¿no? Un enfoque que lo relaciona el hermano Oscar con la vida cristiana, con la vida de santidad y cómo lograr ahí del Espíritu Santo está presente. Muy bien. Sí, sigamos con los comentarios de ustedes. Em, Pastor, Hermano Alejandro Pastor, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Yo quisiera hacer mi aporte. A ver, eh, por la pregunta, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Estamos hablando de los ojos físicos, ¿cierto? Pero yo al Espíritu Santo no le veo, ¿me entiende? No lo veo físicamente, pero sí lo veo a través de mi fe, de la convicción que yo tengo por lo que me ha enseñado la Escritura. También le veo porque hay una promesa a través de la Escritura en donde Jesús
dice que Él va a estar con nosotros. Y creo que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo y también de Dios Padre. No sé si se me entiende lo que quise compartir. Sí, por supuesto. Lo espiritual se entiende con lo espiritual, ¿no? Como Pablo dice, ¿no? Y Claro, claro, ¿no? Y ciertamente la fe en ese aspecto viene por un don de Dios que el Espíritu Santo también nos lleva a entender, comprender y aplicar en nuestra vida. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere Pastor, comentar? sí, Hermana Rosita. Carlos, sí, yo obviamente no lo veo con mis ojos, pero sí tengo la convicción de que primero el Espíritu Santo está en todos los creyentes, y segundo, lo veo de una forma personal, eh, activa, así como privada y directa con el Señor, porque a través del Espíritu Santo uno da frutos también Mm, y esos frutos son visibles para mí y para el resto, pero está presente, sí, en los creyentes. bien. Voy a aprovechar también la oportunidad de Sí, estar aquí. sí, No, hermano Javier. no, yo anoté, meditando en esa consulta, pregunta, anoté 4 puntos. Yo que lo voy a decir, dice que el Espíritu Santo es nuestra guía interna, nos ayuda a tomar decisiones correctas y actuar con sabiduría. Mm, Nos consuela y da paz, nos quita el temor y nos llena de esperanza. mm, También fortaleza, nos apoya a perseverar en la fe. mm, Y esto también lo noté acordándome del pasaje donde Jesús dijo, ¿cierto? El que quiere ser más grande tiene que ser servidor del menor. Y cierto. igual donde dice, ¿no es cierto? Dios nos da dones para que sirvamos a los demás y ayudar al reino de Dios. O sea, el presente para mí que hoy nos ayuda a fortalecer nuestra vida, a avanzar y también nos ayuda a servir a los demás también, a llevar la palabra del Señor a los demás y nos ayuda, nos fortalece para que en nuestra dificultad, en nuestra angustia, confiemos que en Él siempre estará el apoyo hacia nosotros. Ujú, Porque hablamos, ¿cierto?, que de este Santo que es uno que está presente, que es de poder, que tiene nos da mucha fortaleza. sí, Eso. muy bien. Cierto, ¿no? Como ahí el Espíritu Santo, bueno, tiene distintas formas de operar en nuestra vida, en la iglesia, en el mundo, ¿no? mm, Hay una doctrina que es la gracia común. No está la gracia especial y la gracia común. La gracia especial tiene que ver cuando Dios llama a sus hijos y por la obra del Espíritu Santo somos transformados, somos regenerados, ¿no? Y todo el proceso de santificación, como bien también lo han mencionado, y crecimiento y el fruto del Espíritu. En la doctrina de la gracia común también está el Espíritu Santo, pero opera en la creación, opera incluso en aquellos que no son convertidos, de tal manera de guiarlos a obras buenas, que no son buenas porque no, ellos no las dedican a Dios, pero para el resto de los demás se traduce en algo de beneficio. Y eso es también obra del Espíritu de Dios. Y esa doctrina de la gracia común es bien rica porque, por ejemplo, te lleva a preguntar eh, eh, los hospitales en el mundo, ¿no? ¿Y quiénes dirigen los hospitales? Los médicos, ¿son todos creyentes? No, pero el trabajo que hacen es beneficioso para todos, ¿no? ¿Y quién les da ese trabajo? ¿Quién les da ese don? ¿Quién les da esas habilidades, esas capacidades? Bueno, el Espíritu de Dios. Entonces ahí se habla de esa gracia común en esa área, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere comentar esta pregunta?
Sí, brevemente, me Manolín. gusta el... Hola, muy buenas noches. Me gusta el tema este de la gracia común porque efectivamente trae beneficios para quienes no se lo han esperado. Mm. Y hoy día, frente a la pregunta, en realidad, ¿cómo ves que está presente el Espíritu Santo? Eh, yo creo que en la gente, o en la gran mayoría, incluyendo cristianos, eh, quitando un poquito el área pentecostal, por llamarlo así, los ve al Espíritu Santo de una manera muy impersonal. Siempre tratan de asimilarlo a que tienen una buena conciencia cristiana, que tienen una mente cristiana, pero realmente no llegamos a comprender, y ahí me incluyo, porque me ha pasado por mucho tiempo sin llegar a comprender la función del Espíritu Santo, que esto no invalida que el Espíritu Santo esté trabajando en mí. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo, efectivamente, concuerdo absolutamente que es quien está llevando a cabo el cambio de vida de nosotros hacia el crecimiento, hacia la santificación. Ahora uso un término que se llama la humanización, para variar un poco la santificación, de volver a ser el humano que fuimos creados, así como tratar de volver a esta reconciliación con Dios. Esa acción es del Espíritu Santo. Mm. Muchas veces estamos inconscientes de lo que el Espíritu hace en nosotros, y por eso digo que, ¿cómo lo veo? Lo veo en muchas personas, lo veo lejano, solo por desconocimiento, pero activo en esto que usted nos estaba mostrando, que es la gracia común, en tener el beneficio del obrar del Espíritu en nosotros. Mm. Así que siento que el Espíritu efectivamente es quien nos está guiando, como decía el texto, en este desierto, hacia Cristo por medio de la palabra. Así es. Y lo hermoso es que aun cuando uno no tenga la comprensión completa, eso no invalida a que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y en la gracia común también, dándonos gracia común. Mm. Cierto, ¿no? Totalmente. Podríamos decir que aún el Espíritu Santo revolotea sobre este mundo para buscar ponerlo en orden y guiarlo por el buen camino, así como lo hizo esa nube con el pueblo hebreo, ¿no? Según la lección. Muy bien, pero hay más preguntas, ¿no? Y son las preguntas de la misma lección. Y la primera pregunta es, según el testimonio bíblico, ¿en qué es agente activo el Espíritu de Dios? Está al principio, ¿no? Pastor, ¿Sí? sí, sí, respondiendo a la primera pregunta, que es agente activo también en la creación, no solamente el Padre y el Hijo, sino que también el Espíritu Santo es el que actúa también y está presente en la creación, actuando como agente activo. Eso. Muy bien. Entonces, eso es interesante tenerlo presente, porque es el inicio para entender que el derramamiento, ¿no? Como se utiliza mucho ese término, del Espíritu Santo, comienza en Génesis, no en Hechos capítulo 2. Entonces ahí damos como un contraste, damos como un golpe quizás a lo que es esa visión general que hay respecto a cuando el Espíritu Santo está presente en la iglesia o en el cristiano o cuando viene o cuando es derramado, ¿no? Y con decir que el Espíritu Santo es agente activo en la creación es porque él estaba presente y había sido derramado sobre las aguas para poner orden, ¿no? Ya en la misma creación. Y fíjate que qué interesante eso, porque es una propuesta, ¿no? Con un enfoque distinto a hablar sobre esta temática que se usa mucho hoy día dentro del mundo carismático y el neopentecostalismo, como es el derramamiento del Espíritu Santo. Y aún más sobre esa intención que hay de algunos hermanos, que uno lo respeta muy bien, pero creo que hay que canalizar adecuadamente cuando piden orar para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Entienden? El Espíritu ya está. Y no es que
se haya hecho presente exclusivamente en Pentecostés, sino que desde la misma creación está presente. Porque recordemos que el Espíritu Santo, y la lección ustedes lo leyeron, tiene esta función trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando está presente uno es porque están los otros también. Ahora la diferencia está en las funciones que cumple cada uno de ellos, pero en esencia, en plenitud, en gloria, están siempre los tres. Bien, segunda pregunta, que es fácil, ¿no? Para sacarse un 7. ¿Quién revolotea sobre el tohu? El tohu babohu. Ojo, ojo. ¿Quién revolotea sobre el tohu babohu? El Espíritu de Dios El se Espíritu mueve sobre las aguas. Santo. Exacto. El Espíritu de Muy Dios. bien ahí, del Espíritu de Dios, ¿no? Ujú. Que se mueve sobre las aguas. Ahí en la lección ustedes vieron que el tohu, babohu son palabras hebreas que hacen mención al desorden, al caos que había cuando se está formando en la tierra. No significa que Dios es creador del desorden, del caos, ¿no? Sino que el autor está describiendo en esta creación de la tierra, específicamente la tierra, ¿no? El cosmos ya fue formado, pero en la tierra se estaba en ese momento cuando había que ordenar todo: las aguas, ¿no? Los océanos, después la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el Espíritu Santo ya estaba presente, ya estaba el derramamiento del Espíritu Santo en esta creación. Ya se hace patente, se manifiesta esa manifestación divina en la creación. Podríamos decir que ya hay contacto entre esa dimensión divina con esta dimensión más terrenal en ese momento de la creación, cuando el Espíritu de Dios está presente. Y junto con eso, recordar que a Cristo también en Colosenses, texto bíblico en el Nuevo Testamento, también se le describe como que Él es el creador de la creación, ¿no? Porque Él también estaba presente, al igual que el Espíritu Santo y el Padre. Es la Trinidad que está manifestando, ¿no? Su gracia ya desde los inicios de la formación de la tierra. Bien, la otra pregunta. Según el libro de Génesis, ¿quién fue el primer bautizado con el Espíritu Santo? Adán. 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 ¿Sabían ustedes eso? No, No, Claro, Pensé que era el pueblo de Israel cuando pasó por el mar. Ahí yo pensé que era el primer bautismo. claro. Es interesante, ¿no? Cómo ya vamos dándole un enfoque a la neumatología, ¿no? Desde su origen bíblico, ya algo distinto a cómo es la presentación como general y más dentro del ámbito carismático, ¿no? Hay una diferencia. Adán fue el primer hombre bautizado con el Espíritu Santo. Interesante, ¿eh? No está en Hechos, capítulo 2. No está en el libro de Hechos. Está en Génesis. El primer hombre bautizado con el Espíritu Santo, porque él recibe de Dios también a través de estos simbolismos que ustedes vieron en esta lección. Aún siendo pecador, Adán, Dios lo viste por gracia, ¿no? Como símbolo, como expresiones, ¿no? De la obra del Espíritu Santo en términos de ir transformando vida, ¿no? De ir formando la nueva imagen de Dios en el hombre. Muy bien. Cuarta pregunta. Pastor, ¿Sí? pastor, una pregunta sobre sobre el 3, sobre el tema de cómo fue porque dice que Dios sopló, ¿cierto? El Ruach, ¿cómo se llama?
es el Espíritu Santo, pero ¿cómo fue? O sea, Porque dice que sopló y ahí tuvo vida, digamos, en el sentido Adán, pero el Espíritu Santo estuvo dentro, o porque siempre dice que estaba el Espíritu Santo y después en el Testamento el que está dentro de nosotros. ¿Cómo fue, o sea, cómo fue que estaba el Espíritu Santo en Adán, específicamente? Claro. Eh, es como decir también cómo es que Dios está en nosotros o dentro de nosotros o fuera de nosotros, cómo Cristo está con nosotros, porque recordemos que cuando hablamos del Espíritu Santo, de Cristo, del Padre, estamos hablando de la Trinidad. No estamos hablando de que el Espíritu Santo, aparte de Cristo, está con nosotros, o aparte del Padre está con nosotros, es Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo obviamente está con nosotros, está presente en el hecho de que Él también es agente creador en cuanto a la vida que Dios insufló en el ser humano para que fuera un alma viviente. Y ahora, ¿cómo se entiende la vida? La vida se entiende en relación con Dios. La muerte se entiende con la separación de Dios. Entonces la vida es la cercanía con Dios, porque la vida viene de Dios. Y esa obra de vida, obviamente, es la manifestación actuando, ¿no? Podríamos decir, en esta función trinitaria con lo que fue el actuar del Espíritu de Dios, el Ruaj, como tú bien mencionas, ¿no? Allí en Génesis 2:7, el Ruaj, cuando Dios hizo. Fíjate que hay un dato interesante para eso, aunque no lo dice la lección, pero si uno ve todo el relato de la creación, va diciendo el autor, el primer día hizo tal cosa, el segundo día tal cosa, como que lo va pasando todo así, ¿no es cierto? De forma muy rápida y resumida, como sencillo, como fácil para Dios, ¿no? Y creó a las aves, y vino el tercer y cuarto día, y creó Dios, y dijo Dios, pero cuando llega al hombre, y en el capítulo 2 específicamente cuando dice que sopló, ¿no? Y exhaló hálito de vida, esa palabra en hebreo, que traduce en la Valera, me parece como sopló, es una palabra que tiene que ver con una queja, ¿no? Como cuando está muy atribulado, está muy trabajado, exhala un quejido, ¿no? De su esfuerzo, de lo que le está pasando. Por lo tanto, esa palabra no es la idea de que es como que sopló así suavemente, sino que esa palabra, ese verbo, indica que lo más complicado, lo más difícil, podríamos decir, del trabajo de Dios en toda la creación fue el hombre, fue el ser humano. Como que requirió, uno podría eh, asimilarlo en términos humanos, como que fue lo más difícil para Dios. Esa exhalación que hace, ese soplo, tiene que ver con eso, un esfuerzo, no es un soplar así suave, sino que requiere como tomar fuerza y exhalar y soltar, ¿no? Como algo fuerte. Entonces, eso crea al hombre, la vida, le da vida al hombre. Y eso va a estar presente, ¿no? Y va a tener una relación armoniosa hasta cuando el hombre cae en pecado y se hace presente la muerte, que es la separación de Dios, ¿no? El espíritu vivifica, como dice el Nuevo Testamento, porque tiene que ver con eso, con la vida, ¿no? Pero con la vida en términos de la relación con Dios, cercanía con Dios. Bien, la cuarta pregunta dice, con base en Génesis, ¿cuál sería el énfasis del Nuevo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo? La restauración de la imagen de Dios al hombre pecador. Claro, ¿cierto? La restauración o la recreación de la imagen de Dios
en el hombre. Aquello que eh, tenía en un principio Adán antes de caer y que después perdió cuando cayó en pecado, pero que en Cristo se restaura, ¿no? No plenamente, porque estamos en el ya, pero todavía no, como dice Antonio Huckema, pero está en ese proceso, ¿no? Y por eso hablamos de Ya, santificación, que es un proceso que dura toda la vida. Bien, ok. Quinta pregunta. ¿El Espíritu de Dios fue la gente para comunicar qué cosa? ¿El Espíritu de Dios fue la gente para comunicar qué cosa? Yo, Pastor, yo puse vida y revelación. La ¿Perdón? imagen de Dios al hombre, puede ser. ¿Sí? ¿Y qué habías dicho tú, Mauricio? Vida y revelación. Porque en la Ya, creación en la creación comunicó vida al mundo. eh, en la historia bíblica comunicó sabiduría, poder, profecía y dirección divina. ya. Sí, se complementan las dos respuestas, la tuya con la de Aida, sentido de que Aida también dice que es para comunicar la imagen de Dios, ¿no? Como también lo que tú mencionas, pero aquí la idea de agente es como él actúa, como él se mueve desde Génesis en adelante como un creador, como una persona que viene a restaurar, viene a recrear después de la caída de Adán, todo lo que destruyó o produjo el pecado en el hombre, ¿no? Entonces, él viene como ese agente para comunicar que hay una nueva creación, hay una restauración, hay una recreación de la imagen de Dios y para comunicar, como tú dices, la revelación de Dios, ¿no? El mensaje de Dios, eh, el contenido que Dios da a través de los profetas también para entender la misma revelación de Dios, ¿no? Entonces, como agente, va a cumplir esa tarea, va a cumplir esa función de estar comunicando. Pregunta número 6. ¿Qué función promete cumplir el Espíritu de Dios después de las fallas de Israel como pueblo? ¿Qué función promete cumplir el Espíritu de Dios después de las fallas de Israel como pueblo? eh, Dios Tiene que ver con... promete ¿Sí? que Dios promete que el Espíritu de Dios cumplirá aún su función de recrear un pueblo obediente. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 25 al 27. Ya. Dios promete que un cambio de corazón vendrá por medio de su Espíritu Santo. Sí, El lenguaje de este pasaje nos recuerda el pacto con Abraham. sí, Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. sí es, y pueblo. claro. Bien, ¿no? Cumplir el que Dios va a poner un corazón nuevo, ¿no? Una ley del Espíritu en el corazón de sus hijos. En este caso está hablando el pueblo hebreo, ahí en Ezequiel, que es la cita que tenemos presente, un nuevo pacto, ¿no? Que establece el Señor y el Espíritu Santo, em, va a cumplir esa función de, de ser ese espíritu que va a guiar a ese nuevo pueblo, a ese nuevo hombre, con ese nuevo corazón. Bien. Y por último, mencione algunas imágenes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Pastor, esa pregunta parece que no estaba completa, porque decía mencione alguna del Espíritu Santo en el Antiguo Son, Testamento. claro, son imágenes. Si faltaba Sí, ahí, acá sí. está completa. El tabernáculo, ¿Sí? las vestimentas de los sacerdotes, Exacto. el oficio del profeta, Mm, mm. puede ser o no. Sí, exacto. Eso es lo que se menciona allí, ¿no? Tabernáculo, Sí. los sacerdotes, los profetas. En realidad hay muchas imágenes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y ahí solamente se dicen algunas. Al inicio de esta lección número 2, yo les di el link de donde está basada esta lección. Si ustedes van a ese link, van a encontrar el trabajo completo y cómo allí se van a mencionar más imágenes de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se cita ahí, el libro de Klim, ¿no? Que habla sobre imágenes de Dios. Está en inglés, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con las imágenes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo esas imágenes del tabernáculo, como dice la lección, el sacerdocio, los profetas, no son las únicas. Hay muchas más que tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento. El viento, pastor, El ruaj, el viento, el fuego, el bocina, que agua. van a estar como señales de Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, que es lo que viene en la lección 3, ¿no? La señal de Pentecostés. Ahí se van a ver otras señales más interesantes, ¿no? Pero el Espíritu Santo ya estaba presente en la creación, ¿no? No es que comenzó su actuar, no es que se derramó en el Hechos capítulo 2. Esta imagen que ustedes ven ahí, ¿saben de dónde la saqué? De un- Me metí al GPT chat y dije, hágame una imagen del Espíritu Santo como creador. Y me produjo esta imagen, la inteligencia artificial, ¿no? El Espíritu Santo siempre como símbolo lo relacionan con la paloma. Y abajo está la imagen de como que de Dios y más abajo el mundo creando, pero sobre él está el Espíritu Santo. Está bonita. Bueno, eh, el derramamiento del Espíritu Santo, en conclusión, en este enfoque que le estamos dando, en esta neumatología, comienza en Génesis, ¿ya? Y para ello en esta lección vimos 4 puntos importantes para entender cómo el Espíritu Santo estaba ya manifestándose allí. Ya, en primer lugar, el Espíritu Santo es agente activo en la creación, Creación. ¿ya? Ya en el versículo 2, capítulo 1, el Espíritu estaba allí sobre las aguas poniendo orden. Y eso también se va a ver posteriormente en otras tareas que el Señor va a describir en la historia misma del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo el Espíritu Santo va a estar manifestando eh, esta obra creadora en las personas, ¿no? En el creyente, pero comienza en Génesis. Ahí él ya está activo. En segundo lugar, también se ocupa esta figura que el Espíritu Santo está activo, ¿no? Soplando sobre Adán, dando vida, porque el Espíritu Santo tiene que ver con eso, con vida, y la vida está relacionada con Dios, ¿no? Eh, em, lo opuesto a la vida es la muerte, y la muerte, según la Biblia, es la separación eterna de Dios. Entonces el Espíritu vivifica, como dice también el texto bíblico, y está
allí cuando el hombre es creado y en el capítulo 2 versículo 7 de Génesis, y Dios allí exhala de una forma muy fuerte, ¿no? De una forma muy especial, no así simple, fácil, sino que muy determinante, muy dedicada la vida al ser humano, al hombre. En tercer lugar, tenemos esta relación que se da también bien bonita, ¿no? Sobre la vestimenta, que Dios, incluso después de la caída de Adán, los viste, ¿no? Y esa figura de vestir es una figura que comienza en Génesis y se va desarrollando en todo el texto bíblico para llegar al Nuevo Testamento a decirnos que nosotros debemos vestirnos de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el nuevo Adán con las nuevas vestiduras de la gracia de Dios. Y ustedes saben que en el Apocalipsis se habla de las vestiduras blancas, santas que uno va a tener en la Jerusalén celestial. Tiene que ver con el actuar del Espíritu, ¿no? En nuestra vida y cómo es actuar del Espíritu para vestirnos de una imagen que sea conforme a lo que Dios quiere. Eso viene ya desde Génesis, cuando son vestidos Adán y Eva con esas ropas que se mencionan allí en el texto. A Aarón, las ropas del sacerdote y los colores tenían que ver con eso también, ¿no? Con mostrar una señal de que el Espíritu estaba allí haciendo esta obra recreadora, una imagen, ¿no? Conforme a lo que Dios estaba requiriendo de este nuevo pueblo que también estaba formando. En cuarto lugar, el Espíritu de Dios estaba allí como la nube en el desierto, así como el Espíritu estaba sobre las aguas, el tohu babohu, ¿no? Revoloteando. También el Espíritu de Dios estaba en esta forma de nube sobre el pueblo hebreo. Y ocupo la figura de Deuteronomio capítulo 32, si ustedes recuerdan, de un águila que revolotea sobre el nidar de sus polluelos para cuidarlos, ¿no? Así Dios está presente en esa nube, ¿no? Sobre el pueblo hebreo para guiarle, para cuidarle, para protegerle, para cuidarle de sus enemigos también. Entonces son expresiones que hacen mención a cómo el Espíritu allí estaba ya manifestando, estaba derramado sobre el hombre, sobre el pueblo de Dios y cumpliendo esta tarea que los estaba encaminando a que posteriormente se cumpliera plenamente la venida de Cristo, pero también la venida de una forma muy patente, evidente y muy especial, el Espíritu al nuevo pueblo de Dios que sería la iglesia. Entonces, todo eso nos lleva a entender que el Espíritu Santo es el recreador de la imagen de Dios. Bien, es el recreador de la imagen de Dios desde Adán en adelante. Y esa imagen de Dios se recrea perfectamente en el segundo Adán, que es Cristo, así como Pablo lo describe, ¿no es cierto? Tanto en Romanos, ¿no? Y también es la imagen recreadora para nosotros los creyentes, porque el Espíritu em, manifiesta esa gracia de regenerar, de hacer nuevas criaturas a aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso, en esta lección se plantea esta, esta obra tan importante del Espíritu Santo como ser agente creador, ¿no? Y específicamente como recreador de la imagen de Dios después de la caída de Adán. ¿Ya? Eso en resumen entonces lo que tenemos en esta lección número 2.